A lo largo de la historia del cine mexicano, han existido casos inexplicables, historias que no aparecen en ningún archivo oficial, pero que sobreviven gracias al murmullo constante de quienes conocieron la verdad. Esta es una de ellas. En 1984, cuando México se hundía en una profunda crisis económica y moral, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado ocultaba un escándalo silencioso, uno que había sido grabado en cinta, en audio, con la voz de uno de los actores más emblemáticos del doblaje y del cine de la época de oro, Víctor Alcocer. La historia que estás a punto de escuchar fue sepultada durante décadas, pero hoy sale a la luz con testimonios, documentos filtrados y grabaciones clandestinas que sobrevivieron al fuego y al miedo. Porque Víctor Alcocer no murió de causas naturales como dijeron, lo desaparecieron, lo borraron, porque alzó la voz por aquellos que el poder despreciaba. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Víctor Alcocer era uno de los actores más respetados de su generación, con un rostro serio, porte imponente y una voz inconfundible. Había participado en decenas de películas a lo largo de las décadas doradas del cine mexicano. Pero su verdadera fama, aquella que lo hizo inmortal, llegó a través del micrófono. Fue la voz en producciones animadas de villano y algunas series televisivas muy famosas. Y hasta llegó a doblar papeles para cintas de la Unión Soviética en los años 70, cuando Televisa coqueteaba con el contenido internacional. Nadie sospechaba que ese hombre reservado y sereno escondía una voluntad firme y un secreto que lo acercaba a una comunidad durante años marginada en México, la comunidad homosexual. En 1984, el país estaba en plena transformación. La pandemia del VIH comenzaba a hacer estragos en la población mexicana, y desde el gobierno se intentaba esconder lo que ellos llamaban el mal de los desviados. Pero un grupo de cineastas independientes, encabezados por el director Rodolfo Ramírez, decidió hacer algo impensable: grabar un documental que contara la historia de los homosexuales en México, pero sobre todo su lucha, sus desapariciones, sus crímenes impunes. El documental se iba a llamar En Voz Alta y requería algo especial para su narración. Necesitaban una voz que diera dignidad, fuerza y profundidad al mensaje. Y fue ahí donde entró Víctor Alcocer. Lo contactaron a través de un amigo mutuo en la Cineteca Nacional. Le dijeron que era un proyecto anónimo, que no aparecería su nombre, pero que su voz iba a ser escuchada en todo el país. Víctor, después de escuchar el contenido, aceptó sin cobrar un solo peso. Dijo una frase que quedó grabada para siempre en los archivos del director: ya fue mucho silencio. Si a estas personas
las quieran callar, yo les presto mi voz. La grabación se hizo en un estudio clandestino en la colonia Portales. Víctor leyó durante 4 horas el guión. Narraba historias de jóvenes torturados en los separos de la policía, de mujeres trans asesinadas sin que nadie investigara, de hombres expulsados de sus casas y perseguidos por el sistema. El error vino después. Uno de los productores del documental, presionado por la emoción del momento, mandó una copia sin editar a un contacto dentro del Canal 13, pidiendo que lo valoraran para alguna futura colaboración. Esa cinta terminó en manos del secretario de Gobernación y semanas después en manos del presidente Miguel de la Madrid. Poco tiempo después, Víctor fue invitado a una cena con productores, organizada por una figura importante de Televisa. El evento parecía inofensivo, pero una vez dentro, lo sentaron a solas con un enviado directo del Ejecutivo, según una carta anónima enviada en 1991 a un amigo de Víctor Alcocer, el cual se recuperó gracias a un coleccionista de la Asociación Nacional de Doblaje. Durante esa cena le dijeron lo siguiente: usted ha trabajado con nosotros, le debemos respeto, pero si vuelve a hablar con esa voz por gente que no debería de existir, el país no volverá a escucharlo nunca. Víctor salió en silencio, canceló sus compromisos, pero ya era tarde. El 2 de octubre de 1984, Víctor Alcocer no llegó a grabar su turno en el doblaje en San Ángel. Su coche fue encontrado 3 días después en un estacionamiento subterráneo del Centro Médico Nacional. Las autoridades dijeron que había muerto de un infarto en su casa, pero nunca hubo cuerpo, nunca hubo velorio. El acta de defunción tenía tachaduras y el supuesto médico que la firmó había muerto meses antes. El documental, en voz alta, desapareció. Solo sobrevivieron 2 copias escondidas en latas de películas soviéticas en una bodega de la colonia Narvarte. A finales de los 80s, un coleccionista de doblaje recibió una cinta marcada como Test Narrativo 84. Al reproducirla, escuchó una voz poderosa que decía: nos negaron el derecho a existir, pero aún en el silencio nos encontrarán hablando con otras voces. Era la voz de Víctor Alcocer. Era un fragmento del documental perdido y también era una sentencia. Desde ese día, 3 personas que intentaron divulgar el audio murieron en accidentes extraños. Un periodista se arrojó de su ventana. Un técnico de audio fue atropellado por un coche sin placas. Y un locutor de radio que intentó pasar el fragmento en vivo fue despedido esa misma noche y nunca más se le volvió a ver en los medios. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Sabes qué me gustaría tomar ahora? ¿Qué? Un buen tarro de cerveza de barril. Te lo voy a servir. En efecto, ya hay genuina cerveza de barril embotellada. Corona se la ofrece en su regia y exclusiva botella, para que usted disfrute el placer de la cerveza en su máxima plenitud.